Muchas gracias. Gracias a todos por estar, a estos invitados de honor para que conversemos sobre estos retos que tenemos en etnoeducación. Y antes de iniciar con la conversación, quisiera que habláramos sobre esa experiencia que hemos tenido durante estos días de Petronio y de Quilombo, donde por primera vez nuestras 23 instituciones etnoeducativas de Cali tuvieron presencia aquí, en esta tarima del Quilombo pedagógico. En realidad, contarles que ha sido emocionante ver cómo esto no es un evento de 5 días, sino que es un evento de 365 días que sucede dentro de las comunidades, que sucede dentro de las instituciones etnoeducativas que tenemos en Cali, y a partir de esta edición número 29 del Festival Petronio Álvarez hemos tenido un nuevo espacio, una nueva plataforma para exponer esas experiencias y ese trabajo que se hace al interior de las instituciones etnoeducativas. Entonces, no siendo más, y dentro de esa bienvenida, quisiera que nos contaras un poco una experiencia exitosa desde la etnoeducación, así como acabamos de ver estos días dentro del Festival Petronio Álvarez, dentro de esa experiencia que has tenido, de tu trabajo, de liderar esos espacios etnoeducativos en el Cauca. ¿Qué tienes para contarnos de manera positiva y de espacios ganados y de reivindicación? Bueno, nosotros en el municipio de Villarrica, antes era un corregimiento, desde más o menos inicio de los años 70 comenzamos un trabajo con el apoyo de algunas universidades para recoger los niños y niñas que de pronto no estaban en la escuela, porque recuerden que los niños llegaron al preescolar ya fue con muchos más años, muchos años muy cercanos a 2025. Antes no se entraba a la escuela sino después de 7 años. En ese tiempo comenzamos a trabajar con nuestros niños, con el apoyo de un docente de la Universidad del Valle. Él nos colaboró para reunir a esos niños y comenzar a trabajar una educación que permitiera que los niños no estuviesen en la calle, sino que a través de su cultura pudiesen irse formando y teniendo información, digamos, académica podría ser. Pero era una vivencia permanente con ellos en su contexto, en su entorno. Eso facilitó que muchos muchachos, que hasta hoy incluso sigue trabajando esta propuesta que se llama Casita de Niños, sean líderes, hayan sido líderes, emprendedores, personas que no se han quedado sencillamente con la escuela, sino que llegaron mucho más y hoy lo podemos encontrar en muchas organizaciones, en muchos espacios de dirección o algunos son empresarios. Son personas que adquirieron una formación que les garantizó a ellos hacer un proyecto de vida positivo y alcanzar en su vida algo que de pronto resultaba muy difícil en aquel entonces, porque en nuestro contexto era muy complicado terminar siquiera la secundaria. Mucho nos tocó salir del territorio estando aquí cerca de Cali a 25 minutos a estudiar a otros lugares para terminar la secundaria porque no había un bachillerato completo, sino que ese trabajo permitió que aspiráramos a tener educación, a ir más allá y llegar hasta un nivel muy alto de educación, como lo han logrado muchos muchachos en este municipio. Gracias, profe. Mauricio, desde esa experiencia, ese trabajo y liderazgo que has tenido también desde tan jovencito, una experiencia exitosa para compartirnos hoy aquí en el Quilombo Pedagógico. Bueno, primero muy buenas tardes, saludar a todo el público que nos acompaña, al grupo de los rectores, a mis profes, que muchos fueron profes míos en la primaria. Un aplauso entonces Gabriela para Mistral, todos ¿no? los profes Exactamente. que se la juegan por la etnoeducación, por Así mantener estos muchachos en las aulas. Así es. Y bueno, nada, contarles un poco también de ese proyecto que finalmente crece en la institución educativa Gabriela Mistral, de donde soy egresado, ¿cierto? Allá está mi barra, son mis profes. Y bueno, pues ahí empezar a contar un poco la experiencia de cuando yo egreso de la institución, ¿cierto? Y posteriormente empieza ese proceso de pensarse, bueno, ya salí de 11, ahorita como para dónde, ¿cierto? La universidad pública, sí, pero ¿cómo? ¿Cierto? No estaban las condiciones, precisamente, pues digamos, por el proceso formativo y lo que implica todo el proceso de prepararse para la prueba de Estado, la prueba Saber 11.
pues eran unos retos que no estaba preparado para afrontar. Y en ese trasegar y preguntar, y pues mi mamá también, que jugó un papel fundamental en ese proceso, fue llegar a la Universidad del Valle, encontrarme con que la universidad tenía unas acciones afirmativas que se conocen como los cupos por las condiciones de excepción para estudiantes afrodescendientes o pertenecientes a las comunidades negras, asimismo para grupos indígenas, víctimas del conflicto armado, deportistas de alto rendimiento, los jóvenes que sacan los mejores puntajes de ICFES en las zonas donde no hay universidades públicas, en los corregimientos. Fue darme cuenta que había una oportunidad real para mí, para realmente transformar mi vida, porque para mí la educación significa transformación. Entonces, esa experiencia de ingresar a la universidad, después volver al colegio donde egresé, a decirle a otros jóvenes, a otros pelados que estaban como yo, buscando una oportunidad para formarse, para progresar y realmente cambiar sus realidades, fue: aquí hay un camino, sé cómo puedo ayudarte, estoy en la universidad, es un caso real. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces el tema de que la universidad es costosa, la educación sigue considerándose un privilegio para algunas personas, pero sin embargo nosotros hemos trabajado fuertemente para que esto sea un derecho. Y sé que hemos podido articular fuertes acciones pues, con la institucionalidad y con otras organizaciones para que esto sea una realidad. Entonces, esa fue una experiencia muy satisfactoria, ver que tantos estudiantes del Colegio Gabriela Mistral pues ingresaron a la Universidad del Valle, de otras instituciones, de Villarrica, por ejemplo, de Puerto Tejada, de Santander y de otros municipios del departamento y del Cauca también, pudieron llegar a la universidad y hoy pues son referentes en sus territorios como un caso y pruebas reales de que sí se puede transformar la vida de una persona con la educación. Entonces, para nosotros no hay nada que tenga más impacto que eso. Muchas gracias. Profe Ramiro, para que se genere esas transformaciones dentro de las instituciones educativas y en todos estos procesos que son también mucho más comunitarios, también que desde esa responsabilidad institucional hay un reto que tenemos dentro de la educación y tiene que ver con la permanencia. ¿Usted cree que desde la institución que lidera y esos procesos educativos que ha liderado, qué ha hecho la diferencia para que haya permanencia dentro de la institución en donde usted está? Precisamente cuando uno llega a una escuela por primera vez, lo primero que comienza a darse cuenta que tan cómodo me siento en ella. O sea, las cosas que hago en la calle donde haya estado en mi comunidad, cómo eso me va a facilitar a mí estar en la escuela o no. Hoy permitimos nosotros, con todo lo que se está planteando a nivel de reglamentación y construcción de proyectos educativos comunitarios, que la educación tenga contexto en realidad, que el estudiante pueda ser actor principal en ese proceso educativo y que todos acompañemos, ¿sí?, a ese estudiante desde la misma comunidad. O sea, la participación comunitaria es fundamental. Los docentes que no son del territorio deben realmente saber qué es la cultura, porque a veces decimos que la cultura es sencillamente el folclore y resulta que eso no lo es. Recuerdo que la cultura es la vivencia de las personas en todos los contextos y en todo lo que se hace, esa es la vida misma de las personas. Por eso nos facilita a nosotros construir proyectos educativos étnicos que les permita al muchacho vivir su experiencia que está fuera, ¿sí?, dentro de la institución y haga réplica en su comunidad. O sea, él es actor en varios escenarios, en lo cual va a alcanzar un alto liderazgo que le permitirá a él ser una persona propositiva en su comunidad. Entonces, esos escenarios, cuando los llevamos al aula de clase, nos permiten que el estudiante entienda que lo que hace es importante. O sea, en su comunidad, en el trabajo, en la finca, en el campo, donde sea, él va a ver que eso lo debe aprender y es importante para la vida de él. No necesariamente para ser agricultor, sino para ser emprendedor, empresario, lo que él quiera, porque esa es la diversidad que se da dentro del tema de etnoeducación. Usted nos lleva a pensar algo muy clave y que hace que hoy Mauricio esté aquí, y es que los estudiantes sean actores protagónicos en la construcción de estos proyectos educativos comunitarios y en estos espacios de transformación. ¿Qué están haciendo ustedes como jóvenes dentro de esos procesos y qué está pasando en la ciudad un poco para contarnos sobre esos espacios que se han ganado y esos esfuerzos que ustedes también están haciendo desde las diferentes plataformas de juventud para que eso suceda en Cali? Bien, bueno, pues aquí hay un proceso muy interesante y contarle pues también al público que nos acompaña que este año
hay elecciones a los consejos municipales de juventud el 19 de octubre. Son los jóvenes que representan la voz de toda la juventud caleña ante las instancias como lo son la administración central u otros organismos de gobierno, digamos, dentro de la ciudad. En Cali se eligen 21 consejeros, hay 4 de estos actualmente que representamos los grupos poblacionales, que son comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, y pues para este año afortunadamente tenemos una representación de las comunidades campesinas de esos corregimientos de Cali que tanto amamos y que también, digamos, es necesario vincular a estos procesos de participación ciudadana. Hay un proceso clave que la gente debe conocer, y es que los consejeros de juventud tienen un rol fundamental en la implementación, por ejemplo, de acciones que se vean desarrolladas en los territorios a través del acompañamiento que se realiza en las instancias de concertación con la administración. Entonces, con la secretaria, por ejemplo, en algún momento nos hemos de encontrar, con los próximos consejeros en la comisión de concertación, que es la instancia donde los jóvenes llevan las propuestas de la agenda juvenil para concertarla con la administración y lograr que esas acciones o esas intenciones que tienen los jóvenes se logren materializar a través de acuerdos, proyectos o algunas actividades de gestión que permitan que se desarrolle pues lo que se ha planteado en esa agenda. Entonces es un poco la invitación que le hacemos también a los jóvenes que están aquí presentes, a los adultos, para que también inviten a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos, a que participen de este proceso y que elijan también quiénes van a ser esos jóvenes que los van a representar. Yo tuve la oportunidad de estar en este espacio, fue mucho crecimiento, estar en la instancia departamental y nacional e incidir realmente en proyectos de vida que permitieron que otros jóvenes se pensaran la política y también la educación superior, que creemos que es lo más importante. Para que continuemos en esta conversación, acaba de llegar otra invitada que tenemos aquí a esta mesa de diálogo. Entonces, quiero darle la bienvenida a la rectora Enid Cristina Mosquera Lozano. Enid, licenciada en educación, en preescolar, Enid, rectora de una institución etnoeducativa aquí en Cali y ejemplo de esos retos que tenemos para materializar la etnoeducación en la ciudad y en que tengamos proyectos educativos alrededor de los temas comunitarios. Bienvenida, Enid, y la recibimos de una vez, que nos vaya contando cómo van en la institución Villafañe en la construcción de ese proyecto educativo comunitario y qué retos ha enfrentado alrededor del tema. Bueno, buenas tardes. Primero presentar disculpas porque a veces se presentan los imprevistos, pero bueno, aquí estoy. Bueno, como rectora de la institución etnoeducativa Jesús Villafañe Franco y como una de las personas que durante muchos años nos hemos dedicado a defender la etnoeducación, no solamente en la Jesús Villafañe Franco, sino en la ciudad de Cali. Desde el 2004, un grupo de mujeres y de hombres decidimos apostarle por esa transformación de nuestra educación propia o en educación. Entonces empezamos desde que se dieron los primeros nombramientos en Santiago de Cali y en otros departamentos y también aquí en el Valle, ¿no? Entonces fui de las primeras maestras que fui nombrada como maestra etnoeducadora y decidimos apostarle a esos proyectos etnoeducativos afrocolombianos. Entonces empezamos con las rectoras, en ese momento yo era maestra, luego fui coordinadora y decidimos apostarle para que en Santiago de Cali, con el apoyo del Ministerio de Educación, tuviéramos por primera vez los proyectos etnoeducativos afrocolombianos en las 21 instituciones que en ese momento fueron tipificadas, ahora son 26, como etnoeducadoras afrocolombianas. Entonces empezamos a construir, a elaborar ese proyecto etnoeducativo y las primeras instituciones fueron Alfonso López Pumarejo, donde yo estaba, la Gabriela Mistral, la Anunciación, el Hormiguero, bueno,
empezamos en el primer encuentro con el ministerio, estuvimos 10 instituciones que le apostamos justamente a ese trabajo. Empezamos después a hacer el acompañamiento a las otras 21 instituciones para que tuvieran ese reconocimiento que se dio posteriormente por parte de Secretaría de Educación. Ahora tenemos 21 instituciones con ese distintivo o ese apellido que le falta ser afrocolombiano, simplemente dicen instituciones etnoeducativas. Entonces siempre me gusta colocarle el apellido porque nosotros somos afrocolombianos, o sea, el proyecto etnoeducativo afrocolombiano, porque también existen los indígenas, los raizales, los palenqueros, que ya todos lo sabemos. Entonces, en la institución educativa Jesús Villafañe Franco, creo que somos 3 o 4 instituciones que en este momento ya contamos con ese proyecto etnoeducativo, y aparte de eso tenemos un proyecto que estamos desarrollando en las instituciones. Por ejemplo, en la Villafañe se llama Azotea. Perdón, me estoy adelantando. Es que el que llega tarde como que empieza a contar demasiado, ¿no? Y hay que ponerse al día. Y como buena maestra que soy, pues también hablo bastante, ¿no? Entonces, No, qué pena, ¿me disculpan? Tenemos dentro de todo ese trabajo que se hace, esa indagación, ese descubrimiento que además hemos podido tener desde esta plataforma en el Quilombo Pedagógico por primera vez en el marco del Festival Petronio Álvarez, asuntos que sin lugar a dudas van más allá de las expresiones musicales, de los bailes, de la música, sino que tienen que ver con los rituales, que tienen que ver con la relación que tenemos con nuestro cuerpo, que tiene que ver con cómo nos alimentamos y ese alimento cómo tiene una relación en los procesos educativos. Quisiera que nos contara un poco sobre esos asuntos que trascienden la expresión artística como tal a lo que tiene que ver con la profundidad de la cultura del Pacífico, que la tenemos en Cali y que por supuesto la tenemos en el departamento del Cauca. Sí, correcto. Precisamente una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es el tema espiritual y cultural que regularmente tenemos todas las comunidades. Aunque en el norte del Cauca somos alrededor de 9 municipios, cada uno tiene una expresión propia que garantiza por lo menos que haga réplica a ese componente cultural. Nosotros regularmente, y todos nacimos de partería, casi todos fuimos de parteras, no fuimos a los hospitales, sino que nacimos en la partería, nuestras abuelas hicieron la partería. Es un evento que por problemas de la legislación de la medicina se prohibió en muchos territorios, pero muchas personas lo siguen haciendo. Azuparupa acá en Buenaventura sigue y ha marcado la pauta en lo que se está haciendo. Nosotros seguimos recuperando ese trabajo, el tema de las adoraciones al Niño Dios, que son muy conocidas acá en el norte del Cauca. Yo digo, el Petronio nació en Villarrica, en un evento que hicimos en el 86. Sí, ahí hicimos un evento muy grande que llamó Evento Afrocolombiano. Muchas comunidades llegaron y casi compartíamos muchas cosas, aunque vivíamos en diferentes territorios. Sí, esa parte espiritual, sí, el tema de la alimentación propia, el tema del sancocho, sí, el tema del birimbí, lo que es la parte de las comidas nuestras, siempre han sido propias, que la comunidad las ha dado de manera abierta a todo mundo para que las use. Sí, el mismo champú que ustedes consumen aquí también fue producto de todo ese trabajo cultural, ancestral que se hizo. Y muchas de las otras cosas, como el mismo lenguaje, la comunicación. A mí alguien una vez me preguntó que yo dónde era, le dije que de Villarrica. Me dijo, ¿usted no es de allí? Le dije, ¿por qué? Es que no tenés el acento de Villarrica. Le dije, ¿cómo así? Es que en Villarrica tenemos varios acentos, a pesar de que son varios sectores, en varios sectores hay varios acentos como la gente se comunica. Un gran problema que hemos tenido es la contraeducación que nos hicieron, porque muchas cosas que hoy no se pueden contar acá, la comunidad vivía eso y nos hicieron salir de la escuela, nos lo quitaron, que es el problema que hoy la educación tiene que devolver, ¿sí? Ese conocimiento ancestral que hemos tenido y que de una u otra forma esa colonización nos fue garantizando la pérdida de ese conocimiento. Que así como lo menciona el profe en la conversación aquí con Mauricio, se nos habla de los diferentes acentos, ¿no? Y esos acentos tienen que ver también, más allá del lenguaje, con las diferentes tendencias
que hay dentro de las diferentes organizaciones también étnicas en la ciudad, por supuesto. ¿Cómo crees que se puede articular? Porque están esos acentos, pero cómo construir y fortalecer la comunidad para que estas plataformas en realidad nos den cuenta de qué podemos seguir construyendo para que logremos retejer ese territorio y no estén, por un lado, quiénes son los etnoeducativos, por otro lado, quiénes son los de lo tradicional, y dentro de los mismos etnoeducativos también, cómo tejemos y cómo generamos esa confianza a partir de esos grandes liderazgos que tenemos. Bueno, no, secretaria, yo creo que ahí hay algo clave y es que es un mensaje que yo siempre doy en todas las instancias, incluso pues quienes estamos en los temas de participación juvenil, es que uno antes de traer los invitados tiene que organizar la casa. Y lo primero para organizar la casa es reconocernos. Entonces debemos reconocer que hay otras formas y expresiones de distintas organizaciones, de distintos procesos educativos que tienen unas historias y unos saberes aprendidos. Ahora, ese es el primer paso. Lo segundo es que, como ya reconozco al otro, ¿cierto?, es entender que hay una diferencia. Entonces, cuando entendemos que somos diferentes, ¿cierto?, nos decimos, ve, pero de pronto lo que pasa en Villarrica, profe, es una situación en las instituciones de esta índole, pero entonces en Cali pasa otra cosa, ¿sí? Pero entonces en Buenos Aires pasa otra cosa, ¿sí? Ahora, el tercer paso, ya encontramos las diferencias, ahora vamos a encontrar qué es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Entonces, el encontrar lo que nos une, obviamente yo se los cuento aquí muy fácil, esto es muy fácil contarlo, pero el quehacer y quienes estamos en estos procesos organizativos, pues también nos invita a decir, es difícil concertar, es difícil ponernos de acuerdo, pero después de que esté la voluntad y la intención de querer trabajar por un proyecto colectivo, que yo creo que es ese también el llamado que se debe volver, digamos, a las instituciones educativas, y es lo colectivo, porque lo colectivo siempre fue de la comunidad negra, siempre fue ese entender que el otro, que la casa del vecino al frente, por ejemplo, pues donde es mi familia, que es de Padilla, Cauca, era la vecina de al lado, entonces paso a su poquitico de azúcar, y el de aquí pasa el de sal, y el de aquí pasa el poquito de arroz, ¿cierto? Entonces esa experiencia comunitaria y colectiva es lo que debe volver a nuestras instituciones. Es el proyecto colectivo por el que debemos trabajar, es el donde nos encontramos. Desde ese reconocimiento también hay un trabajo gigante que tenemos en Cali todavía por hacer, y en esa necesidad de retejer ese territorio, y es responder, por eso es proyecto educativo comunitario, porque en principio es reconocer el contexto en el que estoy, reconocer quiénes son mis vecinos y qué puedo aportar desde el liderazgo de una institución etnoeducativa. Por eso quisiera que nos contara un poquito sobre el proceso de azotea y cómo ese significado de sembrar y de mantener ese legado vivo de las plantas los ha llevado también a tener una conversación con la comunidad, no solo la comunidad educativa, sino con la comunidad en donde se inserta la institución que usted lidera. Bueno, saben que la azotea es de todo el Pacífico colombiano, ¿no? Entonces, nosotros como institución educativa decidimos justamente apostarle a esa reconstrucción y a esa visibilización de lo que son las plantas, de que a través de ellas nos alimentamos, que en todas las casas las abuelas, las mamás sembraban su chirará, la chillangua, que la cebolla derraman, o la cebolla larga que le dice uno. Entonces, cuando llegué a la Jesús Villafañe Franco, con ese espacio tan grande, con esa comunidad que toda es del Pacífico colombiano, con el grupo de maestros y coordinadores, dije, apostémosle a que llegando aquí a la institución tuviéramos justamente ese proyecto educativo, y empezamos a enamorar. Nosotros ahí en la institución educativa tenemos un grupo de la tercera edad que, como somos siempre de puertas abiertas, entonces todas van allí y empezaron pues a contarles a los niños, las mamás, las abuelas, esas bibliotecas andantes que tenemos en la casa, y empezamos a traerlas a la institución para que ellas empezaran a contarle a los niños cómo
a través de las plantas podíamos curar, nos podíamos alimentar y podíamos también hacer cosas para nuestra estética. Entonces los niños empezaron a traer de su casa a la Villafañe esas planticas. Si ustedes van a la Villafañe, en la parte de atrás tenemos una cantidad de sábila, que ¿qué hicieron los niños? Con esa sábila empezaron a hacer champús, empezaron a hacer sábilas, a hacer crema para peinar, aceite de romero. hicieron aceite de romero. Entonces, los mismos niños, yo no le digo semana, sino que le digo el mes de la herencia africana, los niños le apostamos este año justamente a esa reconstrucción de lo que son estas plantas alimenticias, y ellos, sus abuelas y las maestras y el grupo de tercera edad empezaron a contarle a todos los que llegaban a la Villafañe, incluyendo al señor alcalde que nos visitó, cómo, porque ese fue el día 21 de mayo, cómo esas plantas nos curaban. Y ellos, por ejemplo, estuvimos como experiencia significativa en este mismo espacio contándole a la gente que debemos volver a nuestras raíces. Entonces, por eso nosotros en la Villafañe le estamos apostando no solamente los niños, sino toda la comunidad, porque ellos van y nos llevan plantas, ellos mismos hacen su compostera, la tienen, van al restaurante, rescatan todo lo que está allí para empezar a tener ese abono, y ellos van y limpian, nos salen culebras, saben que en la parte de atrás tenemos la laguna del Pondaje, pero yo que les tengo pavor, me quedo aterrada cómo ellos y la gente de nosotros del Pacífico pervivimos y convivimos con ellas. Entonces entramos y cuando vemos uno que, vea, profe, y cuando miro una culebra, yo soy la primera que salí corriendo. Pero para ellos es algo muy normal. Y ustedes saben que en el Pacífico es muy normal que uno vaya en el río, en el monte, en un manglar y salen las vecinas. Y entonces simplemente le hacemos así porque ese es su espacio que hay que respetarle. Entonces desde allí empezamos, desde los niños de transición hasta grado 11, y toda la comunidad le estamos apostando justamente a ese proyecto educativo. Y los invito a ustedes también, a los maestros que están aquí, que nosotros como población afro, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, no somos solamente música y danzas. Lo que decían aquí mis compañeros y nuestra secretaria de Educación, nosotros tenemos que ir ya mucho más allá de que nos reconozcan porque comemos chontaduro, porque comemos al borde del pan, porque tomamos borojó, porque para qué sirve el arrechón, que para qué sirve el biche. Entonces justamente los niños le están apostando, bueno, el biche, pero es que el biche curado con esas plantas que tenemos, cómo las sembramos y cómo las abuelas nos curan unos cólicos. Por la mañana, por ejemplo, a las mujeres que sufren de cólicos les dan una copita de tomaseca, y saben que la tomaseca es la bebida de la mujer, ¿no? Entonces, cuando nosotras, las mujeres, paren, porque esa es la palabra que nosotras utilizamos, le dan por la mañana su copita de tomaseca. Y como muchos que dicen, no, es que vamos a tomar ese biche porque te vas a emborrachar. Tómese todo el biche que quiera en Petronio, que le aseguro que no se va a emborrachar. Y al otro día amanece normalito y más bello. Gracias. Para que vamos cerrando un poco, le voy a preguntar a cada uno que nos diga de manera concreta cuál es esa tarea, ese reto que tiene desde el contexto que cada uno lidera para que trabajemos de aquí en adelante. ¿Cuál es ese reto que hay? Precisamente la intención que tenemos nosotros es realmente convertir en política pública el tema de la etnoeducación. O sea, que en los planes de desarrollo realmente aparezca un componente de etnoeducación donde los recursos que se distribuyen en el plan de desarrollo puedan garantizarse a la aplicación en las instituciones y centros educativos. Asimismo, pues claro, está el tema de vinculación de la comunidad, que es la otra parte, que es cómo la comunidad realmente se hace dueña de su educación, porque antes era de esa manera. Entonces, esa motivación que tenemos como reto, todos los maestros y maestras que hoy estamos acá, es cómo volverle a la comunidad su proceso educativo, que lo hacía muy bien por más de 500 años. Que se lo quitaron sí está bien, pero que la gente aún lo sigue haciendo, como dice la maestra, aportándole a los niños y a las niñas
todo ese conocimiento para salir adelante, porque a veces la educación básica o clásica occidental no lo hace. Listo, Mauricio. Bueno, no, yo creo que desde el contexto directamente de los espacios de participación, y nuevamente meto la cuña aquí porque si no, mejor dicho, me bajan de la presidencia, es la invitación pues a todos los jóvenes de la ciudad y el país concretamente a que participen activamente en esta elección, como les digo, de los consejos municipales de juventud. ¿Cómo participo? Por ejemplo, resulta que en este momento hay unos candidatos inscritos como jóvenes a representarnos, ¿cierto? Desde distintas instancias, por partidos políticos, listas independientes u organizaciones, y estos jóvenes lo que tienen que hacer, o sea, los que vamos a votar por esos representantes, es acercarnos a los puestos de votación más cercanos de nuestras casas, ¿cierto? Y allí vamos a buscar en el tarjetón el candidato que más nos guste, el que más nos parezca. Próximamente con la secretaria vamos a tener unos espacios allí de debate para que la ciudad conozca a estos jóvenes que se están pensando llevar la voz de todos nosotros ante estas instancias y sobre todo pues fortalecer la agenda juvenil de Cali. Y bueno, un reto muy grande que queda para la juventud caleña concretamente es poder seguir asumiendo y ocupando los espacios de participación, porque es desde allí donde realmente vamos a transformar las realidades de nuestro territorio. Yo he escuchado muchas veces que los muchachos se quejan porque dicen, no, pues es que otra vez política, qué pereza, aquí no pasa nada. No, esta es la oportunidad y el espacio para hacer las cosas diferentes, para tomar nuestras propias decisiones, para construir nuestra agenda. Entonces, hacer y realizar, por ejemplo, todos esos espacios donde nosotros decimos, a mí me gusta el deporte, me gusta el fútbol, a mí me gusta la cultura, me gusta tocar marimba, me gusta otras formas de expresión, también son formas de participar. Lo que tenemos que hacer es buscarle a eso la forma de que otros puedan acercarse a este espacio. Y bueno, ya para concluir, decirles también a nuestros invitados que la educación no es solamente para las personas ni para los jóvenes negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros e indígenas, es para todos. La educación es para todos nosotros porque todos debemos conocer ese aporte histórico que han realizado las comunidades a la construcción de país y que seguimos haciendo quienes estamos en distintas instancias. Entonces ese es el mensaje, un poco de los retos que hay alrededor de los temas de juventud en la ciudad, alrededor del empleo, la educación y la participación activa en los procesos, digamos, ciudadanos juveniles. Gracias, Enid. El reto para terminar. El reto, yo pienso que siempre, primero como mujer del Pacífico, como rectora y como defensora de la etnoeducación, siempre estoy cumpliendo y poniéndome metas para poder seguir avanzando. Bueno, el primer reto que tenía era que dentro de la participación que he tenido en los foros permanentes para los pueblos afrocolombianos que realiza la ONU, este año fue el cuarto evento. En el segundo que fui, que participé por primera vez, nunca hablaron de educación. Entonces, mi primera propuesta y mi primer reto fue allí solicitarle a la que era presidenta en ese momento, Epsi Campbell, que nosotros, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo donde había población afrodescendiente, se hablara y se tocara el tema de la educación. En el tercer encuentro, que fue en Ginebra, Suiza, allí estaba el tema de educación, y este año que volvimos a Nueva York, también quedó dentro. Recuerdan que vamos para el segundo decenio de los pueblos afrocolombianos, los pueblos afro del mundo. Entonces allí ya está el tema de la etnoeducación para todos los pueblos del mundo donde estamos nosotros como afrodescendientes. El reto que tenemos ahora aquí en Cali, secretaria, y en Colombia, como decía aquí mi compañero, es que la etnoeducación no solamente son para los negros, ¿no? Ni es educación para negros, como me dijeron por primera vez cuando llegué a una institución educativa. La etnoeducación, lo dice la norma, es para todo el mundo, para todas las comunidades. Y justamente, mi querida jefe, el reto que tenemos este año es que esa etnoeducación y esas instituciones etnoeducativas tengan todos el proyecto etnoeducativo afrocolombiano. Que en todas las instituciones educativas de Cali, de Colombia, se hable de etnoeducación, así sea como la cátedra. Y nosotros, como instituciones etnoeducativas, que sea transversal, porque nadie quiere más cátedras en las instituciones, porque nadie quiere echarse ese cojongo al hombro. Entonces, que sea transversal, pero que haya ese seguimiento
por parte de Secretaría de Educación, por parte de los coordinadores y de rectores, para que sí se dé esa aplicabilidad de lo que es la etnoeducación afrocolombiana en todas las instituciones educativas de Colombia y específicamente de Santiago de Cali. Bueno, pues vamos con ese reto y con los que hemos puesto sobre la mesa a seguir aquí comprometidos, a continuar trabajando porque la etnoeducación es transversal a la educación de toda la ciudad. Así lo venimos trabajando desde la Secretaría de Educación Distrital. Así ha sido también el compromiso que ha tenido nuestro señor alcalde Alejandro Eder cuando nos dice estamos construyendo, estamos reconstruyendo el territorio y sanando esos dolores que tenemos desde hace años. Esto hace parte de sanar esas heridas. Esto que nosotros construimos y tener hoy esta plataforma real al interior de este festival tan importante, no solo para Cali y para Colombia, sino reconocido en el mundo como es el Petronio Álvarez, tener esta semana a los niños, las niñas, los jóvenes que durante los 365 días del año trabajan dentro de las instituciones para mostrarse en un escenario, haberlos puesto en este escenario digno, haberlos puesto delante de los demás compañeros que no hacen parte solo de instituciones etnoeducativas, sino de la ruralidad de Cali, es lo que nos dice que en concreto estamos trabajando para este territorio. Es lo que nos dice que esas prácticas ancestrales hacen parte de todos nosotros, o si no, pues miremos a la Secretaría de Educación, que además agradecemos desde todas esas prácticas que nos cuentan historias, que este peinado no es porque es el peinado que se hacen las afros, sino que tiene que ver con la reivindicación de la cultura, de los caminos que tomaban para llegar a lugares donde podían ser libres. Y esa libertad la ganamos con espacios de educación, así que quiero agradecerles profundamente por habernos acompañado en este panel, agradecerle a todos los presentes el día de hoy. Nos vamos con esos retos para seguirlos trabajando, enfrentando en conjunto y para que sigamos reconstruyendo y construyendo esa ciudad que llevamos soñando durante tantos años.